Sí, ya está transmitiendo ahora. Dame esto. ¿Llega? Sí. Y enchufar el celular también. Ok. Bancame, bancame. Ahí está. No me la conté. ¿Querés que lo tenga con la mano? Toma, como quiera. Como vos quieras. ¿Seguro? Bueno. Vamos chicos, dale, Diana, Gloria, un partido. Arrancó nomás entonces aquí en Vicente López el encuentro entre Asturiano y Glorias. La pelota tiene el Chirola Valdés. El Chirola que juega para Ocaranza. Ocaranza para el Chirola Valdés que conduce el ataque de Glorias. La posesión que corta a Nico Marani. Y hay lateral en 3/4 para el conjunto visitante. Ocaranza que no lograba conectar. Y hay un nuevo lateral para Glorias. Ocaranza que juega para Valdés, Valdés que juega para Vivas. La agarra el derecho, el 10, el zurdo de Glorias, que conduce el ataque, la posición larga. El conjunto visitante que recién intentaba con el corte directo hacia la línea y no lograba aprovechar, parecía haber mano de Asturiano. Y lo veíamos acá cerquita. Iba con los dos pies para adelante. Juan Cruz Verdún se ganaba la amarilla recién comenzado este primer tiempo. Y es la primera para Asturiano. La juega Ocaranza, Ocaranza para el Chirola Valdés. Ahora sí la tiene Ocaranza, sepan disculpar. El 10 era Vivas, que vuelve a jugar para Ocaranza. Ocaranza que juega para Valdés, Valdés que juega directo con el pivot, con el 3, con Ávila que no podía, la recupera el Encina. Se ensucia la jugada, no logra ver qué sucede, recupera la posesión Glorias, trababa Lencinas, sigue con la presión latente, la toca el arquero, Lencinas que seguía con la presión, que se desestima por ese pase y ahora recupera la posesión Glorias. Sin embargo, Lencinas sigue con la presión cesante, bien lo de Mati ahí. El arquero que la tocaba de nuevo, que no podía, porque no había rebote en Lencinas, no se avivaron acá los jueces y sigue la posición para el conjunto de Tigre, la mueve de un lado para el otro, intenta romper las líneas de defensa de Asturiano, que sin embargo espera en mitad de cancha, sigue retrocediendo. Posesión larga de Glorias, Ocaranza tiene la pelota aquí sobre la banda más cercana a la nuestra, juega para Chirola Valdés salteando la línea de la primera defensa de Juan Verdún, sin embargo recupera la Encina hacia la exposición de Asturiano, la tiene Cantarela que intentaba el tiro directo, le picaba mal al arquero, al 1 a Mazarrón y hay una nueva posición para Glorias. La tiene Vivas, Vivas que juega para Ocaranza, se ensuciaba un poco ahí la salida de la presión de Glorias por justamente la presión de Lencinas.
Ocaranza que juega para el Chirola Valdés. Valdés que juega para Vivas. Vivas tranquilo, no tiene apuro. Glorias con la posesión, la tiene Ocaranza. Ocaranza que juega para Ávila, no lograba conectar con Ocaranza de nuevo. Y hay una nueva posesión para Asturiano. La tiene Verdún en la salida de la presión, juega para Agustín Testón, el arquero de Asturiano. Testón que pisa y va para adelante, encara, cruza a mitad de cancha, juega para Marani, parece irse ahí la pelota. Era bueno el intento de Asturiano por salir de la presión, posteando a Testón, al arquero, como quinto jugador. Sin embargo, reinicia la posesión Glorias, la tiene el Chirola Valdés. Parecen no tener apuro ambos equipos en la posesión con la pelota en los pies. La tiene Ocaranza, Ocaranza que juega de nuevo para Chirola Valdés, sin embargo no lograba conectar. Pierde su nueva posesión Glorias y hay lateral para Asturiano en mitad de cancha. Marani que juega para Verdún, hacía mal el lateral Marani, se agarraba la cabeza, no se daba cuenta de que la pelota no estaba bien ubicada en la línea lateral, por lo que es lateral para Glorias, que sin embargo casi logra equivocarse con el pase en la banda, tiraba un caño hermoso Vivas. Ganaba la segunda falta para el conjunto de Glorias. Asturiano comienza a cargarse de faltas recién empezado aquí en el primer tiempo. Y es la segunda entonces para Asturiano. Ingresaban en el cambio de cuarteto para Asturiano el chino de Blas, Fon Vega, Agustín Set y Manu Lavaque. La pelota la tira Testón hacia Lavaque que recibe, intentaba conectar con Agustín, sin embargo la toca afuera. Chirola Valdés era el que cortaba ese intento de recepción y la pelota tiene Asturiano, patea directo de Blas, nadie llega el segundo palo y no sabemos si pegó afuera, si pegó en el palo. Fue bueno el intento del chino de Blas. Vino metido el nuevo cuarteto de Asturiano. Vivas jugó para Valdés, para Chirola, la tiene el de pelo largo y colita. De nuevo para Vivas, Vivas con el control orientado hacia el medio. Vivas que juega para Oliveri que juega para Chirola Valdés, que no lograba conectar de buena manera. Se peleaba y se ensuciaba la jugada ahí. Pachón que iba con todo contra el experimentado Chirola Valdés. Y reinicia la posesión Glorias, la tiene el 7 Bravo. Bravo que juega para Oliveri para el Chirola Valdés, Valdés para el 10 Vivas. Sin embargo la pelota se iba, se chocaba ahí. Vivas con nuestro DT, con Mati Valviares. Jugaba rápido, Testón no lograba conectar. Y una vez más posesión para los de Tigre. Hubo cambio de cuarteto entonces ahora en Glorias. La pelota la tiene Bravo. Bravo que juega para el 6, que no tengo acá ahí el apellido porque es un jugador de reserva. ¿Cómo? 0-0 el partido. Ingresa un nuevo cuarteto en Glorias, salvo porque todavía está el 4, Oliveri. La pelota la tiene, ¿quién nombrábamos? Oliveri, que intentaba conectar con el 6. No lo lograba de manera efectiva y hay una nueva posesión para Asturiano. La pelota la va a jugar Pacho, la va a jugar Agustín Set. Algo que juega para el chino de Blas que tira directo con Lavaque, que intenta, pero no lograba conectar, daba rebote el arquero, recuperaba Pachón, que va a intentar patear al arco, tirarle al segundo palo. Llegaba bien al corte el 11 de Glorias, también otro de los jugadores de la reserva que ahora está jugando para el plantel superior. Y hay lateral para Asturiano. Lo va a hacer Lavaque. Lavaque que juega para Fon que intentaba el disparo, no lo lograba conectar, sin embargo se le queda la pelota con la presión de Glorias, sin embargo salía sobre la banda, se ensuciaba un poco la pelota, la tenía de Blas. Y hay falta para Asturiano, la primera de Glorias, 2-1 en faltas. Allí en la línea lateral más lejana de nuestra posesión. El tiro libre lo va a hacer Alfonso Vega, vamos a ver cómo la labura
el laboratorio de Valvidares. Ahí va. Fon, que tira directo, rebotaba en la barrera, intenta de nuevo y no logra conectar. Es rápida la salida de Glorias, que corta de Blas y ahora hay contra para Asturiano. La tiene de Blas, le van a comer de atrás, nadie la avisa. Intenta ir por afuera, se tiraba al piso, conseguía la segunda falta para Asturiano, que iguala a Glorias en faltas cometidas, 2-2 ambos en faltas, y tiene una nueva jugada de tiro libre Asturiano para trabajar. Parece que tiene ganas de darle al arco de Blas, toma carrera, quiere irse hasta la escalera aquí del microestadio del Asturiano. Ahí va, de Blas, que no lograba conectar con el segundo palo, sin embargo aparecía Fonvega, buscaba el rebote de Blas, que iba con todo y pateaba. Se llevaba a 2 jugadores por el camino, sonó muy fuerte el golpe contra el 7, contra Bravo, y luego contra el arquero, contra Mazarrón, le pisaba el pecho, sin intención lo de Blas, y es la tercera para Asturiano. Y arranca una nueva posesión para Glorias, que la mueve de un lado al otro, la tiene Bravo. La presión de Asturiano que empieza a surgir efecto. No lograba conectar con ese tiro profundo hacia el pivote, el conjunto de Tigre, hoy vestido de negro con esos detalles en rojo. Y una nueva posesión para Asturiano, la tiene de Blas. La presión de Glorias, que es recién en mitad de la cancha. Sale Testón para hundir a la defensa de Glorias, lograba conectar, había empujón que no lograban ver los árbitros. Era claro para nosotros que estamos aquí al lado de donde sucedió esa jugada, sin embargo era bueno el intento de Testón. El tiempo, le comentamos a la gente que estamos en nuestra posición debajo del tablero, por lo que se nos dificulta saber el tiempo del partido, pero en un momento se lo vamos a averiguar. La presión de Asturiano, que lograba hacer que Glorias pierda su posesión, sin embargo no recuperaba, no lograba hacer efectiva su posesión. La Vaque, que intentaba comer de atrás a Olivieri, recupera de Blas, tira un caño hermoso y no lo deja pasar el jugador de Glorias. Gana la tercera falta el chino de Blas para el conjunto de Asturiano. 14-18 marca el tablero. 3 faltas para Asturiano, 3 faltas para Glorias. Ahí va Fon que juega para de Blas que pivotea, no logra hacerse fuerte, intenta darle del piso a Pachón, que iba con todo. Fon que también, la jugada se ensucia, la recupera Glorias, que va a buscar el tiro directo, sin embargo se iba afuera. Y ahora hay nueva posición para Asturiano, la tiene de Blas que intentaba ir para adelante, va con los 2 pies, el 4 Olivieri, la misma jugada del 4 nuestro de Asturiano. Y hay una nueva posición para Asturiano aquí, cerquita de donde estamos nosotros, en nuestra posición. Sistema, canta de Blas. La tiene de Fon que juega para Pachón, no, busca la personal. Le ponía los brazos el 11 de Glorias, que intentaba, quedaba solo contra el arquero. La tenía Bravo, se tiraba con todo la Vaque, que buscaba bloquear el tiro del 7 Bravo. Y la pelota se pierde por el lateral, lo va a hacer Olivieri. La pelota la saca Glorias hacia la mitad de la cancha, la tiene Bravo que busca la personal, la Vaque que no se deja engañar, logra la recuperación, se ensucia la pelota, sin embargo la recuperaba Glorias, que pateaba y la pelota se iba para afuera. No hay peligro, pasa el peligro para Asturiano, que hace cambio una vez más de cuarteto, entran de nuevo Verdún y Cantarela.
La pelota la tiene Lavaque que juega para Verdún que juega para Cantarela, la presión de Glorias que empieza a subir, Coqui que hace la personal, la tiraba para afuera, ganaba el lateral, intentaba apurar ese lateral, Coqui no lo dejaba, Olivieri poniéndose delante de él para que pida la distancia, y hay una nueva posición para Asturiano, la tiene Verdún que juega para Marani con el control orientado hacia adentro, intenta jugar directo con Cantarela, no lo logra conseguir, Olivieri acompaña la pelota de manera sutil hacia la línea del lateral y va a reponer desde ahí. Desde acá, cerquita de nosotros, la posición Glorias. La pelota la tiene el Chirola Valdés. Valdés que juega para Ocarranza, vuelven los primeros 4 en Glorias. Ocarranza para Vivas. Vivas le tiraba un caño hermoso a Marani después de que la jugada había terminado. Y es la cuarta para Asturiano. La pelota la tiene Vivas. Vivas que juega directo para Chirola Valdés, que se le iba a Lencinas, buscaba el tiro directo, la agarró hermoso el Chirola. Sin embargo, se iba afuera, lejos, no hay peligro en ese tiro y hay posesión una vez más para Asturiano. Testón que busca directo a Lencinas, que intenta engañar a Chirola Valdés, saltaba con todo de manera lícita, salía con los puños, Mazarrón, el arquero de Glorias. Fuera de mi área la pelota y hay lateral para Asturiano una vez más, lo va a hacer Juan Cruz Verdún. Juanchi que la deja, aparece Coqui para patear desde afuera, no lograba desviarla Marani, fue bueno el intento, igual hay una nueva posición para Glorias entonces, la tiene Vivas que juega para Chirola Valdés, Valdés que juega para Ocarranza que juega una vez más con Chirola Valdés, Asturiano que empieza a subir la presión, Chirola que juega con Ocarranza de nuevo, Ocarranza que va a intentar ser la persona que juega con Vivas con Ocarranza de nuevo, llegaba hasta la línea del fondo, lograba frenarla, buscaba el tiro directo, pone el codo Testón para evitar que se le meta y hay córner. Sí, córner para el conjunto de Tigre. Lo va a hacer Chirola Valdés, mueve el conjunto de Glorias. La agarraba a Vivas muy abajo esa pelota, golpeada contra el escudo de la pared de Asturiano. Y ahora la pelota es de Asturiano. Testón que juega para Cantarela para Verdún para Marani, la tienen los pibes de Asturiano, mueven la pelota de un lado al otro, Marani que busca la persona, tiene que intentar patear el arco y eso era lo que había que buscar, el tiro directo era Asturiano, queda mal parado, ojo que hay una contra interesante, la tiene Vivas que juega para Ocarranza que buscaba el tiro directo, casi la mete en contra, primero Verdún y después Cantarela, se había ensuciado un montón esa jugada, peligro en el arco de Asturiano. Lo hace Ocarranza que busca el Chirola Valdés, que tiene unas ganas de pegarle barra, pisa para la izquierda, busca con la zurda, con su menos hábil, hizo perfecto el engaño de pisarla para adentro con la derecha y darle con la zurda, esa que menos se espera que le pegue, sin embargo rebotaba en la Encinas y hay otra posición para Glorias, la tiene Vivas, el 10, el habilidoso, el derecho de Glorias que lo mueve de un lado para el otro. Al Encinas buscaba con su menos hábil también, la pelota golpeaba en el palo. Y no merma el peligro para los de Vicente López, para el conjunto local. Sin embargo, ahora la tiene Verdún. Testón que volvió porque hundió la presión de Glorias. La tiene Cantarela que juega para Verdún. Ahora sí sube la presión de Glorias. Verdún que va a intentar jugar directo o no perder la pelota en su área. Ahora es una nueva posición para Glorias. La tiene el Chirola Valdés, el Chirola que juega para Ocarranza que recibe ahí. Se va a jugar de mano a mano contra Marani, que es más rápido que él. Tiraba la pelota por línea de fondo lateral. Y parece estar más cómodo Glorias en este arranque del primer tiempo. Le recordamos a la gente que el partido todavía 0-0, 3-3 en faltas. Y cuando pueda les voy a decir cuánto va el reloj. Bloqueaba a Lencinas de manera perfecta el tiro del 10 de Vivas, que es muy habilidoso. Y hay otro córner más para Glorias. Lo va a hacer el 3 Ávila. Ávila que juega para el Chirola Valdés, que busca el tiro directo, la había agarrado hermosa también. Mucha calidad en ese pie derecho del Chirola Valdés. Y ahora la pelota la tira directo a Testón, recupera el Chirola Valdés y queda mal parado Asturiano. Son 3 contra 2, vuelve rápido Coqui. Excelente el retroceso de Cantarela y ahora vuelve a jugar Asturiano. No lograba Juan Cruz Verdún. El control de esa pelota, sin embargo, jugaba directo, más allá de que había parado
de que se había parado Juanchi sobre la línea para que no se juegue ese lateral, pero decidió bien el conjunto de Glorias cómo hacer ese lateral y ahora hay una nueva posesión para Glorias. Axel, ahí quedaste. La pelota la tiene Chola Valdés que busca de zurda. Es increíble la calidad del Chola Valdés, le da con derecha, le da con zurda. Por ahora no logra conectar con el arco de Testón, pero son buenas las intenciones del experimentado Chola Valdés. Ahí la tiene Testón, el arquero asturiano, que juega con el chino de Blas. El chino que juega con Fon, vuelve a entrar el segundo cuarteto asturiano. Alfonso Vega que juega para Blas de nuevo. Fon hoy con la cinta de capitán por la ausencia de Matías Benvenuto. Y sin embargo no lograba Asturiano romper con la presión de Glorias. Ambos equipos hoy muestran un planteo bastante parecido en cuanto a la presión, de esperar en mitad de cancha y al segundo o tercer viaje de la pelota empezar a subir la presión. Parece estar igual más cómodo Glorias con la pelota en los pies y en la rotación de la pelota. La tiene Bravo. Bravo que jugaba para el 14 para Rodríguez, que no lograba conectar. Pachón se la quitaba, se la pellizcaba de ahí. Pero sin embargo sigue la posesión de Glorias, que parece, como digo, estar más cómodo con este planteo del partido. El 11 que tiraba un sombrerito, sin embargo la recupera Fon. Fon que juega para De Blas, ahora es posesión para Asturiano. De Blas que busca con Testón. Manu Lavaque que va a correr directo, parece conectarla, reconecta Fon. No lograba conectarla ni Fon, ni Pachón, ni Manu Lavaque, llegaban los tres al área y ahora es una nueva posesión de Glorias. No nos da respiro el partido, la pelota la tiene el 4, la tiene Oliveri. Oliveri que juega para el chiquitín, el que juega en reserva, la bola para jugar para Oliveri, que busca el tiro directo, bloqueado de Blas, grita bien todo el banco de Asturiano. Está sabiendo defender Asturiano el partido. El lateral lo juega Bravo, buscaba directo para Oliveri, sin embargo no lograba conectar y ahí está De Blas, que va a buscar el mano a mano, le van a llegar de atrás, nadie le avisa, está solo contra el arco, busca el tiro. Sáquenle la uña, esa pelota se iba lejos, por arriba. No había peligro en ese tiro de Blas, pero es bueno el intento y es una nueva posesión de Glorias. La pelota la tiene Bravo, sin apuro, la lleva pegadita a la derecha. Lavaque que cortaba ese tiro, se le iba solo Rodríguez por la espalda. Bloqueaba el pase de Manu Lavaque, Coqui Oliveri, y es el lateral para Asturiano. Ahora sí la pelota la tiene De Blas. De Blas que juega para Alfonso Vega. Vega que juega para Pachón, para Agustín Sete, el más chiquitito de esta primera. Pachón que juega una vez más para Fon, Fon que juega para Lavaque. Lavaque que devuelve con Alfonso Vega, la tiene Fon, el capitán de Asturiano hoy. Fon que le pide que corte rápido a Agustín, que sin embargo no lograba llegar a esa pelota, se le iba larga por la línea de fondo y recupera entonces la posición Glorias. La pelota la tiene Oliveri, Oliveri que juega para Rodríguez, Rodríguez para Oliveri, llega por el segundo palo el chiquitín de la reserva de Glorias, la pelota se iba por el fondo, no lograba llegar Oliveri y recupera entonces la posición Asturiano, la tiene De Blas. Ahí está la presión de Gloria que decimos, en mitad de cancha y al segundo viaje sube la presión, ahí la tiene Fon, Fon que juega para Lavaque, Manu que recibe sobre la banda, intenta jugar mano a mano hacia la pared con Agustín, llega hasta la línea de fondo al segundo palo, no lograba conectar De Blas, es un buen intento este Asturiano que tiene que lograr juntarse en la mitad de la cancha y jugar las paredes porque Gloria se está subiendo la presión y lo hace muy bien, sin embargo sigue más cómodo en el partido el conjunto visitante. Fon que no se deja engañar por el habilidoso de Glorias, recupera la posesión Asturiano, la tira para arriba, la tiene Fon que recibe solo, le grita solo, va a desde el banco, va a intentar el tiro directo, se le iba lejos, se le iba por afuera, igual el banco de Asturiano lo felicita por el intento, tiene que buscar eso Asturiano porque Glorias presiona de mitad de cancha en campo de Asturiano, pero luego repliega bastante bien y deja de presionar en su propio campo, entonces hay que buscar el tiro directo, va a lograr oportunidades de esa manera Asturiano. Ahora la pelota la tiene Glorias, que mueve la pelota de un lado al otro, Asturiano empieza a subir la presión, la tiene Rodríguez, Rodríguez que busca directo, sin embargo no puede, recupera Lavaque y ahora la tiene él, Lavaque el que la había recuperado, que está solo, tiene que intentar, como digo, el tiro directo ya al segundo palo y no lograba conectar. No nos da respiro el partido, está muy intenso, los dos equipos saben muy bien a lo que están jugando y cómo está defendiendo su rival. La pelota la tiene Bravo, Bravo que juega para
Rodríguez que va a devolver con Bravo y juega a la pared y va a buscar hasta el fondo, no va a llegar porque Testón está atento, rápido. La tiraba por línea del fondo y se le escapaba al arquero, a Mazarrón, que parecía ir con confianza. Parece mostrar signos de dolor la Vaque en su mano por aquel golpe contra la línea de fondo. Le ponen la mano en la cara, Agustín no lo vio el juez, sin embargo sigue porque la pelota la tiene Glorias. Bien Pacho con esa vuelta a pesar del golpe en la cara. Testón que quería tomar agua, no podía, no nos da respiro este partido. Está hermoso el encuentro aquí en Vicente López. La distancia, juez. Ahí va Oliveri que juega para Bravo, sin embargo no lograba conectar y la pelota la tiene Agustín, tiene que intentar el mano a mano. Va Pacho en el más chiquitito en cara, para un lado, va para el otro. ¿Logra conectar? No logra conectar con el chino, con De Blas. Sin embargo era bueno el intento de Pacho, de Auset. Y hay una nueva posesión para Asturiano. La pelota la tiene el Chirola Valdés, Valdés que juega para Ocaranza. Ocaranza que va a jugar una vez más para el Chirola Valdés. Conduce el ataque de Gloria, Valdés. La tiene una vez más, juega otra vez para Ocaranza. El 9 que recién ingresó es Pañales, la tiene él, Pañales, juega para Ocaranza. Ocaranza una vez más con Pañales que se da vuelta, se desentendía de la pelota y no lograba encontrar la posesión. Con mucha paciencia De Blas reinicia la posesión de Asturiano, la tiene Marani. Marani que va a intentar directo con la Vaque, sin embargo no encontraba la línea de pase, la tiene De Blas y consigue la falta, muy inteligente. Nico Marani es la cuarta que comete el conjunto de Glorias con los brazos para adelante, no lo dejaba pasar. A falta de 6:42 para el final, 4 faltas cometió Glorias, 3 faltas cometió Asturiano, 0-0 en el marcador. El tiro libre lo va a hacer Verdún. Verdún que juega para Marani. Marani que va a buscar el tiro directo, se ensuciaba la pelota, rebotaba en Pañales y luego la sacaba el Chirola Valdés. Y lo va a hacer Coqui el lateral, lo va a laburar Asturiano, el laboratorio de Valvidares. La deja Coqui, va a jugar Verdún que juega para Coqui, la mete para adentro. Ponía la mano, era mano, sí. De Verdún que está amonestado, se tiene que controlar. No es la amarilla, es la blanca. Quinta, dale. Quinta, Y hay quinta falta para Asturiano. Creía recordar mejor cómo iban las faltas. Hay 4 de Glorias, 5 ahora de Asturiano, en 6 por jugar. Tiene que empezar a cuidarse con las faltas Asturiano. La pelota la tiene Ocaranza que juega para el Chirola. La presión de Asturiano que sube la tiene Ocaranza una vez más. Va a intentar el mano a mano. Lograba amagar a Coqui, lo volvía loco de un lado para el otro. La pelota la tiene ahora el 3, Ávila que juega para el Chirola Valdés que juega para Pañales defendido por Marani, los dos habilidosos de los dos equipos. La tiene una vez más Chirola Valdés que juega para Ocaranza, propone el mano a mano. Coqui que no lograba conectar, juega a la pared con Pañales. Sin embargo Testón llegaba y tiraba la pelota lejos de su arco, lejos el peligro. Y ahora es una vez más la posición para el Hora. La tiene el Chirola Valdés que juega para Ávila para el Chirola para Pañales, la mueve de un lado al otro. El conjunto de Tigre, muy habilidoso el 9 de Pañales que juega una vez más con el Chirola que juega con Ocaranza que va a intentar el tiro directo, no, conectaba con Ávila, pero recupera Asturiano y la vuelve a recuperar Glorias, que como digo está más cómodo en este primer tiempo. Sin embargo el Chirola Valdés no lograba conectar con Pañales, que es un respiro para Asturiano. La juega Marani que juega para Verdún para Cantarela, la tienen los pibes de Asturiano. Cantarela que propone el mano a mano, no lo logra, no lo propone, en fin, era un engaño. La juega para Verdún la juega para Lencina para Verdún una vez más, juega el despegue, Marani un día, su defensa, la tiene, juega a la pared con Lencina, que recibe solo, tiene que poder darse vuelta, se le escapaba por ese efecto la pelota. Y no se iba, parecía confundirse esa pelota, no había falta, era lo que reclamaba todo el banco asturiano. Nosotros sin full Asturiano que estamos en quinta, la tiene Chirola Valdés, Marani que lo presiona sobre esa línea, llega el apoyo de Encinas y ganaba el lateral Asturiano de manera lícita, tiene que cuidarse con los fulles. En 4:49 por jugar, Asturiano sigue en quinta, Gloria sigue en cuarta y empiezan a contar los segundos para el lateral.
El jugador de Glorias que le tiraba lejos la pelota, eso tiene que darse cuenta el juez, la tiene Verdún. Verdún muy inteligente, reinicia la posesión con Testón. La tiene Testón para Marani, Marani con Verdún. Verdún para Coqui, recibía muy bien Marani en mitad de cancha, parecía ver full, no se caía Marani, no hacía que compre el juez con esa falta y ahora tiene una vez más Glorias. Ocaranza que juega para el Chirola Valdés, Valdés que juega para Pañales. Pañales que la mueve con paciencia, la tiene el Chirola Valdés. El Chirola que juega para Ávila, Ávila que busca el mano a mano, va a proponer el tiro directo, sin embargo volvía muy bien Lencinas y recupera la posesión asturiano, le tiene Cantalela. Glorias que espera en mitad de cancha, parado ahí, listo, gritaba el DT del conjunto visitante, la pelota la tiene Marani. Marani que busca el mano a mano, va a llegar a esta línea de fondo. Marani contra Pañales, que es el duelo de la noche en esta banda, en la banda allá. Y parece agarrarse la parte posterior de la rodilla a Marani, no sabemos si se lesionó solo en ese intento de girar la rodilla para adentro. Esperemos que no sea nada grave. ¿Eh? ¿El 10 es cuarta? Ecra. Bueno, se reinicia entonces ahora la posesión, la tiene Bravo, el cuarta, categoría cuarta de Glorias que juega para la primera, la tiene Rodríguez, Rodríguez que juega para Bravo, Bravo con el control orientado, iba para adentro, salía para afuera, busca el mano a mano, tira directo, sin embargo, sin peligro ese tiro del 7 Bravo, y juega Testón para la Vaque que recibe solo, se le ensuciaba la pelota porque intentaba el tiro directo, sin embargo pivotea de manera muy bien, la recibe Fon, hubo cambio de cuarteto una vez más en asturiano, Fon que intentaba el mano a mano, no lo conseguía, se equivocaban en la defensa los jugadores asturianos, menos mal que se le iba lejos al 10 Bravo, al 10 Vivas, perdón, que se lastimaba la mano cuando caía al piso. La pelota la tiene Agustín Set. Pachón que juega para Testón. Testón que busca directo con Fon. Salía Mazarrón. Se apura Asturiano, grita pará, Valvidares que necesita paciencia de sus dirigidos. Y la deja de Blas que dejaba que patee directo Fon. No sabía que había terminado la jugada la Vaque, que patea sin querer a Bravo, le pide disculpas, no sabía que había terminado la jugada. Y hay lateral para los de Tigre. Se hacía escuchar en todo el estadio Testón, el show que le salía bien de adentro, agarraba la pelota y jugaba directo para Agustín, pierde sin embargo la posesión asturiano. Y hay una nueva posesión para Glorias. Jugaba mal el lateral, Rodríguez estaba atento, el juez ahí cerca suyo. Y ahora el lateral es para Asturiano. De Blas que juega directo para Fon Vega que está bien defendido por Rodríguez y tiene que sacar la pelota del campo de Glorias Asturiano. De Blas que intentaba la personal, conseguía la falta de Olivieri, llega a la cuarta, ¿o no? Sí, llega a la cuarta Glorias. Y hay minutos pedido por Asturiano a falta de 2.25 por jugar. Aprovechamos para agradecerle a la gente de Néstor Daiki, @Néstor Daiki en Instagram, a la gente de Yaka, @Yaka Indumentaria, y a la gente de Domo, @Domo Helados en Instagram, Domos Helados Florida, por el aguante de siempre al deporte. Y hacemos extensivo este minuto también.
Dale. Le recordamos a la gente entonces 0-0 en quinta falta Asturiano, en cuarta falta Glorias, 2.25 por jugar. Y se reanuda la posesión. La tiene Pachón que juega para Fon que juega para De Blas que vuelve para Fon que va a jugar para Lavaque que está solo, sin embargo intentaba jugar para De Blas con el engaño de la mirada. Y ahora la posesión es para Glorias, la tiene Mazarrón que juega para Bravo. Bravo que comienza con la posesión de Glorias, la tiene Rodríguez que va a jugar para el 10, para Vivas. Vivas que recibe solo, Asturiano que espera en 3/4, Lavaque que no lograba cortar ese pase, sin embargo Olivieri con ese control orientado hacia adelante no lograba llegar a esa pelota y hay posesión una vez más para Asturiano, la va a jugar Pacho, la va a jugar Agustín Set, que juega para Fon que juega para Testón que va a intentar directo para Pacho, no lograba conectar. De la misma manera que no lograba conectar Bravo con Ávila. Y es un nuevo saque de arco para Asturiano. La tiene Testón que busca directo a Lavaque que tiene que intentar pivotear, nadie le pasa por los costados. Sin embargo juega y descarga para De Blas que juega para Fon. Necesita tener la pelota Asturiano. La pelota la tiene Agustín Zetau que va a jugarse el mano a mano. Le ponía bien el pie Olivieri. Tiraba la pelota al lateral. Y está más cómodo ahora en este pasaje del partido Asturiano con la pelota en los pies. Logra encontrar su identidad en el juego. Lo va a hacer De Blas. De Blas que juega para Fon que se la descarga a De Blas que retrocede la posesión con Testón que juega con Fon que juega allá para De Blas directo para Lavaque, no lograba conectar y recuperaba la pelota Glorias, tiraba un caño hermoso Vivas. La pelota le queda después de una suciedad a Rodríguez que sin embargo no lograba llevar adelante la posesión desde Asturiano que juega con Agustín que juega para De Blas que no lograba pivotear, no se hacía fuerte, sin embargo recupera la pelota. Parecía haber full de Asturiano, no lo cobraban, se dejaba caer De Blas. Se ensuciaba un poco ahí la jugada, sin embargo es una vez más la posesión para Asturiano. Busca directo Testón con Lavaque, salía con todo Mazarrón en su área, en la celeste de ahí, aquí no pasa la pelota y con los dos puños tira hacia afuera la pelota. 52 segundos en el tablero, en quinta falta Asturiano, en cuarta falta Gloria, la pelota la tiene Blas que busca directo. Rebotaba en Coqui, bien Coqui, gritaba todo el banco de Glorias. Y la tiene una vez más Lavaque que va a hacer ese lateral, va para De Blas que buscaba directo. Sin embargo se ensuciaba un poco ahí la pelota, parece que sí, que no, la recupera Asturiano una vez más, sin falta, no cometamos falta ahí Asturiano. Y la tiene Coqui Olivieri que se hace fuerte con su cuerpo, sin embargo no lograba conectar con el 7, con Bravo. Y son las últimas posiciones en el partido, la tiene Testón que juega con De Blas que tiene que proponer el mano a mano. De Blas que juega para Fon que intentaba hacer rebotar la pelota en Bravo, sin embargo le volvía a rebotar en él. Y hay nueva posesión de Glorias que no lograba hacer bien los cambios. Y hay amarilla entonces para el 12, para Ocaranza, por el cambio mal hecho. Pachón que juega para Fon que juega para De Blas. Salí Pachón le decía al chino, tiraba el sombrerito, no lograba conectar ni con él mismo ni con Lavaque, miraba al tablero. Y son los últimos segundos de este primer tiempo. La pelota la tiene Ocaranza que intentaba conectar con Ávila. Y hay minuto pedido por Glorias a falta de 3 segundos para el final.
Vuelven los equipos a la cancha. El minuto pedido de Glorias para trabajar esta última pelota. Falta de 3 segundos para el final. Hay que defender a Asturiano, no más defender. La pelota la va a jugar Ocaranza. Cuando arranca Chiro. No lograba hacer efectiva esa jugada preparada el conjunto de Glorias. Termina el primer tiempo aquí en Vicente López. 0-0 entre Glorias y Asturiano. Van los equipos hacia sus respectivos lugares para la charla de entretiempo y nosotros nos reencontramos en el inicio del segundo.
En el juvenil, el celu de Tommy. ¿Qué está ahí? Ah, boludo. Arranca el segundo tiempo aquí en Vicente López, la pelota la tiene Verdún. Verdún que juega para Cantarela, Cantarela una vez más para Verdún. ¿Estamos bien? ¿Para qué? Ahí está. ¿Apareció? Listo. ¿Escuchaste? Apareció, no lo llames más. No, esta no es, ahí está. La pelota la tiene Valdés, Valdés que juega para Ocaranza, Ocaranza para Vivas. Vivas que plantea el mano a mano, hunde la defensa de Asturiano. Intentaba conectar con Ávila y no lo lograba. Ahora la pelota la tiene Marani, sube la línea de presión, tiene el tiro directo, busca Marani. ¡Gol! ¡Gol de Asturiano! Gol de Marani. Se tuvo toda la confianza del mundo con ese tiro de puntín, la ponía abajo al lado del palo izquierdo del arquero que intentaba estirar, si no lograba llegar. Hay gol de Marani, Asturiano logra sacar el 0 del marcador, 1-0, gana Asturiano aquí en Vicente López y ahora la pelota la tiene Glorias, la tiene Vivas, Vivas que juega para Valdés, Valdés que juega para Ocaranza, Ocaranza que plantea el mano contra Marani, Marani que no lograba conectar, Vivas que pateaba, rebotaba en Ocaranza, que se caía al piso y ahora hay posesión para Asturiano que arranca ganando este segundo tiempo. Desde el vestuario el gol de Asturiano, la pelota la tiene Testón que tiraba para Marani, hay gol de Asturiano, Caranza en contra de cabeza, lo grita todo el banco de Asturiano. Desde el vestuario Asturiano pone el 2-0 en el marcador, una ventaja hermosa para todo el resto de este segundo tiempo. Y ahora con todo Asturiano, con la ventaja de 2-0 en el marcador, tiene que salir para adelante, es ahora, grita todo el banco de Asturiano. La pelota la tiene Ocaranza, Ocaranza que va por la banda, bloqueaba ese tiro, Coqui, bien, gritaba todo el banco. Hay que saber aprovechar esta ventaja, Asturiano, la tiene Cantarela, Cantarela que busca el tiro directo, se tiene confianza todo el plantel, ahora Asturiano festeja todo el banco y vamos para adelante, Asturiano la tiene Chirola, Chirola que juega para Vivas, presiona Asturiano, Vivas que juega para Ocaranza, bloqueaba con el pecho, Coqui, ay, se rompió. Ah, no, señala el cuello Coqui, como si le hubiesen puesto una mano allí. Pasó la euforia, ahora Asturiano tiene que centrarse en el resultado a favor. La pelota la tiene Chirola, Chirola que juega para Vivas, Pachón que sube la presión contra el habilidoso de Glorias. Vivas que juega para Valdés, Valdés que juega para el 3 para Ávila, que descargaba para Valdés, se ensuciaba el tiro porque bloqueaba a Lencinas. Y ahora hay una vez más posesión para Asturiano. La tiene Pacho Nausel, que juega para el capitán del día de hoy. La tiene Alfonso Vega, que no puede volver a jugar con Testón. Sin embargo, lograba salir de la presión del 3 Ávila, que es el quien recibe, tira por arriba y hay gol. Hay gol de Glorias, no lograba de Blas sacarla por la línea del fondo. No lograba yo tampoco ver qué era lo que sucedía. 2-1, gana Asturiano. El gol lo hizo el 3, lo hizo Lucas Ávila. Juega rápido la Vaque con Fon. Fon que juega con Pacho. No era muy bueno el intento porque iba para adelante todas las líneas de presión de Glorias. Que hace lo mismo ahora con su lateral, sin embargo la tiene Testón. Que amagaba a buscar a la Vaque, ahora sí lo busca, tiene que pivotear, la para de pecho. Gana la segunda, gana la tercera, gana la cuarta, juega para Cantarela. Era de Blas que no se animó a patear directo. Mazarrón había salido mal y ahora es una nueva posesión de Glorias. La tiene Vivas, el habilidoso de Glorias, que plantea el mano a mano en todos los tiros y lo pasaba de Blas, lo dejaba en el piso, buscaba el tiro directo de puntín, se iba por afuera la pelota. Hay que tener cuidado con el 10. Se toma su tiempo Testón para sacar del arco. Comienzan a contar los segundos. Tira directo para De Blas. Para la Vaque al área de Mazarrón, que en esta ocasión no iba con los puños hacia adelante. La pelota se iba por arriba del travesaño. Es una nueva posición para Glorias. La tiene Vivas. Vivas que juega para Ocaranza. Ocaranza que va a jugar para el Chirola. Y ahí empieza a subir la presión de Asturiano. Se equivocaba el Chirola. La tiene solo. Que juega para De Blas, que está solo contra el arquero. Intentaba de derecha, su menos hábil y parecía mano del arquero afuera del área.
Sin embargo, recupera Blas, va a buscar el tiro directo, amaga, va con su buenos hábil, sino con la zurda a la derecha. ¡Y ¡gol! ¡Hay golazo de Blas! Que amagó una vez y otra vez, y con zurda y con derecha, sin embargo definía con su menos hábil. Se abraza con los 4 asturianos, 3-1. El gol de Blas, hasta el árbitro lo saludaba ahí, no sabemos bien por qué. Felicita a todo el banco asturiano, a de Blas, que hizo la verdad un golazo. Y recupera la ventaja de 2 goles asturiano. Ahora una nueva posesión de Glorias que parece perdido con estos goles prontos desde el vestuario de asturiano. Sin embargo, sabe que tiene que jugar con tranquilidad, la pelota en los pies. Era lo que no lograba, tener la pelota en los pies. Rodrigo Ramos, recién ingresado en este partido, recién en el segundo tiempo, y es posesión para asturiano. De Blas, que juega directo para Lavaque, que no lograba recuperar la pelota. La tiene el 7 Bravo, Bravo que no lograba conectar con el 6, con Gouveia, si no pronuncio mal. Y es una nueva posesión para Glorias, que va a trabajar este lateral. La tiene Oliveri. Oliveri que intentaba directo con Gravo, bloqueaba bien ese intento de descarga en el pivot Manu Lavaque. Y ahora otra vez la tiene Bravo, Bravo que jugaba para Oliveri, que se caía solo, ni siquiera reclamaba la falta. Y Testón que va a jugar una vez más directo con Lavaque. Saltaba por los aires Bravo para bajar esa pelota con la cabeza. Llegaba por el segundo palo Bravo con la habilitación de Rodrigo Ramos, y es el 3-2 de Glorias. Hay reclamo de Oliveri, que se va a ganar, parece que la amarilla. Le perdona la vida el árbitro, uno de los árbitros del encuentro. Y ahora sí se va a ganar la amarilla por protestar de más. No tiene que entrar en esta asturiano. La desesperación es del conjunto que por ahora va perdiendo 3-2 este partido. Y la pelota la tiene Marani. Marani explosivo con la pelota en los pies. Juega para Verdún. Verdún que juega para Coqui. Coqui para Marani. Marani que se le escapaba, los brazos para afuera. Y hay otro full de Glorias que empieza a desesperarse en el partido. Marani que juega para la Encina, que no lograba pivotear, la recuperaba desde el piso y va con todo Marani. Ahora la pelota la tiene Bravo, el 7 habilidoso de Glorias, que juega para Ramos. Ramos que juega para el 6, para Gouveia, que no lograba conectar con Olivieri. Y está desesperado Glorias ahora sí con la posesión de la pelota. Empiezan a contar los segundos. Marani, no entremos en esa, juega para Verdún. Verdún que no lograba encontrar una línea de pase segura sin ningún tipo de problema, la sacaba afuera. Y ahora la posesión es para Glorias. Va a jugar Oliveri. Oliveri que juega para Gouveia. Gouveia que juega para Ramos. Ramos que buscaba a Bravo. Bravo que recibe solo. Va a amagar a Verdún. Pateado de zurda. Testón con la respuesta rapidísima a contrapié. Que sí, parece haberle lastimado ahí el isquiotibial con ese tiro a contrapié. Tardó el árbitro en advertir. Reclama todo el banco de Glorias. Entra Julián Valdés, el arquero de la reserva, a cubrir a Testón, que como lo entraron a atender tuvo que salir. Oliveri que juega para Bravo. Cantarella que no dejaba jugar ese lateral de manera inteligente para que entre Testón una vez más. Aplausos para Juli, que él defendía el arco de la primera y se ganaba la amarilla de manera inteligente. Sin embargo, Cantarella para favorecer el cambio de arquero. ¿De goles o de tiempo? 3-1 gana, 3-2 gana Asturiano, 15-36. Marca el reloj.
El lateral lo hace Ramos. Olivieri, que busca hasta línea de fondo, patea, no lograba conectarse, resbalaba. Testón, que igual agarraba la pelota y es posesión para Asturiano. La tiene Marani. A Marani, que lo toma Ramos, lo sigue, le marca, le mira la pelota, se iba Coqui solo. Lograba conectar, sin embargo, porque Coqui jugaba bien el despegue. Ahora tiene que volver la posesión de Asturiano. La tiene Juanchi Verdún. Verdún, que va para un lado, para el otro. Juega con Lencinas. Le iban con de todo a Lencinas, de manera lícita, igual sin full. Y hay lateral para Asturiano, vamos a ver cómo la trabajan. La va a dejar Coqui, aparece Verdún para tirar. Sin embargo, se le mordía ese disparo. Y ahora la pelota la tiene Olivieri. Olivieri, que se va de Coqui, se va de Juanchi, sin embargo pone bien el pie. Lencinas ahora la tiene Coqui. Coqui, que va a jugar para Lencinas, cortaba a Olivieri, que jugó para Bravo, se la llevó perfecto con el pie para atrás. Marani, que lleva perfecto, se tiraba con todo Testón para sacar la pelota, sin embargo no pasa el peligro para Asturiano. La tiene Bravo, Bravo, que pateaba de puntín. Juanchi Verdún, que dejaba el pecho y la vida en ese disparo de Bravo, que la agarraba muy bien la pelota, que venía de izquierda a derecha y pateó con derecha de puntín. Le rompió el pecho a Verdún, que parece no tumbarlo nada, pero esto sí. Y parece no poder recomponerse Verdún de ese disparo en la boca del estómago. La tiene Valdés, que buscaba el tiro directo, lo bloqueaba a su propio compañero Ávila y sin embargo reinicia la posición. La tiene Chirola, Chirola, que va a jugar para Vivas. Vivas, el habilidoso de Gloria, va para adentro, encara para afuera. La tiene el Chirola, Chirola, que juega con Germano Bautista, jugador de la reserva de Gloria, hoy cumpliendo su papel en la primera. La tiene Vivas, que va para un lado, para el otro, juega con Germano, con Bautista. La tiene Chirola, no pasa el peligro para Asturiano. La tiene Ávila, Ávila, que pisa para atrás, para adelante, parece intentar confundir a Velázquez. Lograba pellizcarle la pelota y baja la presión, baja la pelota, perdón, de Glorias. Ahora tiene que subir a Asturiano, evitar que se acerque Glorias a su arco. El arco defendido por Agustín Testón, la tiene Ávila. Ávila, que juega para Vivas. Vivas, que se le ensucia esa pelota. La Vaque, que no tiene que dejar de presionar ahí, no pueden jugar con su arquero. La tiene Chirola Valdés. Valdés, que amaba jugar con Bautista, ahora no, ahora sí. Parece no tener línea de pase, juega con Ávila una vez más. Tiene que seguir ahí con la presión Asturiano. Pachón, que seguía bien con la presión. La pelota iba directo para Germano Bautista, que la tiene. Ahora sí rompió la presión de Asturiano, que juega con Ávila. Ávila, que busca el segundo palo. Era Vivas el que lograba conectar. No hacía lo propio Germano Bautista, llegando al segundo palo. Peligro en el arco de Asturiano. La tiene De Blas, que pivotea, pisa perfecto para la Vaque, que juega para Pachón. Pachón se lamenta no poder llegar a esa pelota. Tiene que estar tranquilo Asturiano y no desesperarse. Por ahora el resultado está en su favor. La pelota la tiene el Chirola. Valdés, que conduce el ataque de Glorias, como en todas las posiciones. La tiene Vivas. Vivas, que juega una vez más para el Chirola, para el experimentado Valdés. Valdés, que juega para Ávila. Ávila, que recibe sobre la banda, espera, paciente. El error de Fon, que lo defiende. Jugaba para Vivas. Vivas una vez más para Ávila y recuperaba en línea de fondo. Fon, no había full de Ávila, que lo intentaba desestabilizar ahí. Y hay un nuevo lateral para Glorias. Va. Uf. ¿Están de nuevo? Bueno, nos quedamos sin datos en el celular. Hubo que cargar de manera rápida un giga más para poder terminar de transmitir este partido. Había falta de Coqui casi adentro del área de Glorias. Es peligrosa esta jugada para Asturiano. Ahí va Vivas. Buscaba el 2, se ensuciaba la pelota, la salvaba en la línea Asturiano. Recuperaba la encina de manera lícita, sacaba afuera Juanchi Verdún. Bien la defensa de Asturiano, mal por Glorias no lograr aprovechar esa jugada de gol. En una nueva posesión. La tiene Vivas, lo buscan todo el tiempo al 10. Vivas, que encara para adentro, hay cortina del 4 Olivieri, la recibe el 2. Ramos no logra el tiro directo. Bravo, que bloqueaba a Testón, que busca con la encina, salía Mazarrón con los puños, no lograba Marani
controlar esa pelota. Le recordamos a la gente, 3-2 gana Asturiano, quedan 11-10 por jugar. 3 en faltas Asturiano, 2 en faltas en Glorias, igual que en los goles. Sin embargo, está más cómodo ahora en la posición Glorias. Asturiano, por ahora, con el resultado a su favor. La tiene Vivas que va para un lado, para el otro. Vuelve loca toda la defensa Asturiano. Intenta con la zurda. Juega con los dos pies, con la zurda, con la derecha. Patea de todo. Vivas se iba por afuera, sin embargo, el disparo. Y la pelota que va a salir del jardín de Testón. Cantarela que jugaba para Verdún. Verdún que no lograba conectar con Lencinas, que llegaba tarde a esta banda. Está incómodo Asturiano con la pelota en los pies. Ya la jugó Glorias, la tiene Bravo. Bravo que juega para Olivieri. Olivieri que pivotea, se da vuelta, busca directo, bloquea a Marani. Ahora una vez más la tiene Ramos. Ramos que juega para Gouveia. Gouveia para Olivieri. Lo bloqueaba a Marani cuando intentaba tirársela por arriba. Y hay una nueva posición para Glorias, que está muy cómodo con la pelota en los pies. La tiene Ramos. Coqui lo espera, paciente. Ramos que juega para Bravo. Lograba saltear la primera línea de defensa de Asturiano. Se resbalaba Ramos, que peleaba desde el piso. Marani que lograba sacársela. Son 2 contra 1. Se va Lencina. Lencina que no lograba conectar. Salía perfecto con el pecho el arquero de Glorias y se iba al lateral. Una lástima lo de Lencina, que no lograba conectar una vez más con Cantarela. Era el cuarto para Asturiano, pero va a quedar. Ahora la tiene Marani. Marani que juega para Verdún. Verdún que va a jugar con Cantarela. Recibe Cantarela, que hace perfecta la balanza. Plantea el mano a mano. Recuperaba perfecto Bravo. No podía hacer lo propio Marani. Ahora son 3 contra 2 en Gloria. Pasa la línea de la pelota perfecto. Coqui Cantarela bloqueaba el tiro Marani. Se la sacaba de manera perfecta. Ahora va a buscar el mano a mano. Recibe perfecto. Se le escapaba larga. Sin embargo, los brazos no, Nico. Los brazos no, que nos van a cobrar full. Y ahora la pelota la tiene Gouveia. Gouveia que juega para Ramos. Ramos que juega para Bravo. Se le iba por abajo de la suela a Bravo. Celebraba el banco asturiano el error de uno de los más habilidosos de Gloria y empiezan a contar los segundos. De Blas que juega para Fon, se la deja para Fon. Fon buscaba el tiro directo, bloquea en Olivieri y hay un nuevo lateral para Asturiano. De Blas que tira directo, lo busca a Pepo Musto, recién ingresado también en todo el partido. Alejo Musto, el 2000 de Asturiano. Sigue Pachón, que deja uno en el piso, deja al otro, esquiva patadas para todos lados y la tiene De Blas. De Blas que intentaba jugar con Fon, recupera a Chirola Valdés porque De Blas se había equivocado. Musto que lo espera paciente, llegaba Vivas que jugaba para Olivieri. Encontraban ahí la pelota, gritaba con todo De Blas, que sin embargo tiene que pararse. Inteligente Pepo, rebotaba la pelota en el experimentado Chirola Valdés. Gana el lateral, es posesión para Asturiano. Deja a Fon, le grita a Pachón y lo hace acá cerquita de nosotros. Agustín, para su tocayo. Set para Testón. Testón directo para Pepo. Pepo que buscaba arriba, salía Mazarrón. Y es córner para Asturiano. La tiene De Blas que buscaba el tiro directo. Mazarrón la sacaba perfecta cuando se le metía en el ángulo izquierdo de su arco. La agarró muy bien De Blas ahí, Fon que buscaba directo con Pachón, con Sed, no lograba conectar y para atrás Asturiano ahora, la pelota la tiene Gouveia. Gouveia que juega para Chirola. Chirola para Olivieri, Olivieri que buscaba a Ávila, se le iba por encima la pelota. Y ahora la pelota la tiene Asturiano una vez más, que no tiene que desesperarse, la tiene De Blas paciente. Aguanta la pelota y la presión de Valdés, la tiene Fon. Fon que buscaba con Sed, no lograba conectar, recupera Gouveia, Gouveia para Chirola, Chirola que va para afuera, busca de zurda. Y la pelota se iba por afuera, se caía al piso, pateaba como podía. El Chirola, la pelota se va por la línea de fondo. Y el saque de arco para Asturiano.
Testón que busca directo con nadie, porque no hay pivote en este cuarteto de Asturiano y ahora la posesión la tiene Glorias. Valdés que juega para Gouveia, Gouveia de nuevo para Valdés, el chiquito y el experimentado Gouveia que busca por línea de fondo, la tiene Vivas, Vivas que juega para Gouveia, Gouveia una vez más para Chirola, Chirola para Ávila, Ávila para Vivas, perdón. Bloqueaba perfecto de Blas, hacía que rebote de nuevo en Vivas y se le iba, no se avivaba Testón, que sin embargo sí juega una vez más con De Blas, que había hecho perfecto el despegue, recibe Pachón, intentaba el mano a mano, la recuperaba Gouveia, Gouveia que juega para Vivas, Vivas con el mano a mano, Testón, perfecto, achicándole el arco, enorme Testón, achicándole el arco a Vivas, pasa el peligro para Asturiano. Ávila que juega para Gouveia, Gouveia que juega de nuevo para Ávila, va a patear, otra vez enorme Testón defendiendo el arco de Asturiano y ahora la tiene una vez más De Blas, no da respiro el partido, De Blas que juega para Fon, Fon que se va a ir solo, juega para Pepo Musto, Pepo que intentaba de nuevo con Fon, no se entendían y ahora la pelota la tiene Ávila, no nos da respiro el partido, Ávila que pisa, amaga para atrás, se tiraba con todo Pachón, está divino el partido en este segundo tiempo, 3-2 lo gana Asturiano y ahora una vez más la tiene Gouveia, espera, juega para Valdés, lo va a marcar Fon. Chirola que juega para Ávila, Ávila para Gouveia, recuperaba Fon que se va solo contra el mundo, va a intentar ganar una falta, parecía Arful, no se lo cobraban. Y está en el piso de Blas, nadie lo advertía. Los goles fueron del chino de Blas, Nico Marani, y en contra uno del conjunto de Glorias. Llegaba perfecto por línea de fondo Bravo, que conectaba la pelota como podía. Se exigía ahí abajo Testón. Y es córner para Glorias, que la va a trabajar ahí, en la esquina más lejana de la transmisión. Buscaba el tiro directo, casi que se le metía a Testón. Y con tranquilidad renueva la posición para Asturiano. La va a jugar para Cantarella. Cantarella que va por un lado, juega para el otro. Descarga con Encinas que va a llegar solo para la línea de fondo. Buscaba acercarla y se iba lejos. Pero muy bien la intención de Coqui ahí con el amague hacia adentro y el descargo hacia afuera. Llegaba Encinas y ahora es posesión para Glorias. La tiene Ramos. Ramos que juega para Pañale. Pañale que plantea el mano a mano. Logra desestabilizar la presión de Cantarella que lo cortinaba Oliveri. Juega para Ramos, Ramos para Oliveri una vez más, maneja la pelota, Gloria de un lado para el otro, conectaba con Bravo, el pivot bloqueaba. Le Encinas el disparo de Bravo, del 7 Bravo, festejaba el banco de Asturiano. Lo hace Ramos, el lateral. Ramos que juega para Pañale. Lo marca Marani, paciente, mirando la pelota. Intentaba tirarle el pie, era donde se confundía. Pañale que juega para Bravo. Y Bravo pone la pelota en el ángulo. Golazo del 7 Bravo. Lo dijimos, se equivocaba Marani tirando el pie para adelante. Fue ahí donde Pañale logró sacárselo de encima. 3-3 en el marcador. 3-3 en faltas. 3-1 en faltas, perdón. En 5:41 por jugar. Queda un montón Asturiano, con paciencia. Como decía el árbitro, amonestado el 2 por gritarle el gol al banco. Lo vimos todos desde acá, desde la transmisión. Y paciencia ahora Asturiano. La pelota la tiene Marani. Marani que juega para Verdún. Verdún que juega para Cantarella. Cantarella una vez más para Verdún. Verdún que tiene que girar. La recibe la Encina. Pisa la pelota para adelante. Llega hasta el eje. Juega de nuevo con Verdún. Verdún que va a proponer el mano a mano. Pisa para Marani. Parecía haber full. Marani que va a intentar proponer el mano a mano. Está bastante presionado ahí. Lograba conseguir la falta. La pelota la tiene Encinas. Propone el mano a mano. Le pasa a Marani por afuera. Va a llegar de zurda. Exigía al arquero. Encinas que buscaba directo. Mazarrón que lograba sacarla perfecto. La agarró perfecta. Encinas ahora tiene que buscar a Asturiano.
Intentaba llegar al segundo palo Verdún, no lo conseguía, ahora la pelota la tenía Oliveri. Oliveri que le pica, va a intentar directo, Marani bloqueaba, perfecto, ese tiro se va a poner hermoso al final aquí en Vicente López. La pelota la juega Oliveri, Oliveri que juega para Bravo, Bravo para Pañale. Asturiano que espera en 3/4 de su campo. Pañale que buscaba el mano a mano, bloqueaba perfecto Marani, sin embargo recuperaba Olivera y otra vez Coqui ponía el pie, recuperaba la pelota. Gran esfuerzo de Agustín Cantarella. Parece decirle algo a Oliveri que desde aquí no llegamos a ver, sin embargo no entra en esa Coqui. La pelota la tiene Verdún, Verdún que juega para Marani. Marani que va a proponer mano a mano, lo pasa, la tira para adelante y llega, pone el brazo arriba, va a tener que partir el puntín, llega justo Bravo. Y parece no sumar la falta del brazo. No sumaba el full del brazo arriba para Maraña y córner. La agarra Cantarella, la patea directo. La agarraba de taco Lencinas encontrándose con esa pelota. No lograba conectar de manera efectiva. Ahora la pelota la tiene Vivas. Vivas que plantea el mano a mano. Vuelve toda la defensa de Asturiano. Se ensuciaba ahí la pelota, sin embargo recuperaba. Asturiano corría Lencina, nunca le llegaba la pelota. Y ahora juega de abajo. La tiene Cantarella. Cantarella que... ¡Tac! Ahí juega para Lencina. Lencina que... pivotea, vuelve para atrás, juega con Verdún, Verdún que la gira para Fon, Fon que pisa para adelante con su menos hábil, busca directo a Cantarella, no lograba conectar, la tiene Bravo. Bravo que juega para Ramos, Ramos que va a jugar acá para Vivas. La tiene Vivas que intentaba jugar con Bravo, recuperaba a Lencinas del piso, hacía todo el esfuerzo. Le cobran un full inexistente a Lencinas que desde el piso ponía perfecto el pie. Es indirecta la falta, así que no suma. La clavó Mati, sí, la clavó. La puso ahí en el ángulo, imposible para Testón. La pelota la tiene el Chirola Valdés, Valdés que juega para Vivas. Chirola que le gana la espalda a la Vaque, sin embargo no lograba conectar. Y ahora sí, la pelota tampoco lograba conectar Fon con la Vaque. Recuperaba Pacho, ponía la pie arriba, se ensuciaba la pelota, trababa con de todo, recuperaba Ávila sobre la línea lateral. Intentaba jugar con Vivas, se le escapaba la pelota y lo pisa en el intento de ir a buscar. No tiene que entrar en ese Asturiano. Futsal con la pelota en los pies. La tiene Pachon, Pachon que juega para Fon, Fon que juega para De Blas que busca la paralela con Pachon que llega hasta la línea de fondo y no lograba conectar, salía Mazarrón, lo acompañaba Gouveia y ahora reinicia la posesión, la tiene Gouveia que juega para el Chirola Valdés, Chirola que juega para Vivas, Vivas que juega de nuevo para Valdés, Valdés que va a jugar con el 3, con Ávila. Ávila que juega para Vivas, Vivas que plantea el mano a mano, lo saca encima de Blas, va a llegar hasta la línea de fondo. Fon que intentaba hacer el bloqueo, la metía por arriba, se la pedía por abajo. Germano, perdón, no era Gouveia, parece haberse lastimado con la pared de Vivas. Restan 2:58 por jugar. Les comentábamos 2:58 por jugar. 3-3 el marcador. Y la posesión que es para Asturiano, Pachon que juega para Fon. Alfonso Vega con la pelota, con paciencia. Conecta con la Vaque, que se da vuelta, plantea el mano a mano contra el Chirola Valdés, va por afuera, busca de zurdo, la mete hacia adentro, Mazarrón que lograba conectarla, Pachon que traba con de todo, es el mismo full de antes de él, Encinas traba, se ensucia la pelota, recupera Valdés, la tiene Germano Bautista y se pierde por línea de fondo la pelota.
Testón que juega para De Blas. De Blas que plantea el mano a mano. Va a jugar con Alfonso, la tiene Fon Vega. Vega de cucharita para la que llega por línea de fondo. La que la metida al ángulo. Se iba por afuera la pelota. Gran gesto técnico de la que del cachetazo por afuera. Y hay córner para Asturiano. Se la sacan para De Blas que va a buscar de puntín. Se ensuciaba la pelota, el arquero que no lograba agarrarla. Con miedo casi entra esa pelota. Buscaba a Fon con Pachón que entraba solo, recupera sin embargo Fon, que tiene que saber que lo tiene Agustín. Sin embargo la pelota la recupera Gloria, es posesión. La tiran para el 12 que se va solo. Y hay gol de Oca Aranza. Gol de Oca Aranza y directo fue Asturiano. Va a pedir minuto. Dos minutos 10 le restan a este encuentro. Se le escapa el resultado a Asturiano, que lo pierde 4-3. Y ingresó Matías Lencinas como arquero jugador. A ver si Asturiano logra el empate con esta superioridad numérica. Tiene faltas, es lo que remarca el DT de Glorias, que tienen dos nomás. Y ahora tiene que tener paciencia Asturiano. Entró Fiumara en el conjunto de Asturiano. La recibe ahí Fede. Fede que juega para Verdún, la tiene que mover Asturiano de un lado al otro. Verdún que juega con Fede. Fede que juega con Verdún. Se ensuciaba la pelota y recuperaba Bravo. Sin embargo no lograba conectar. Y ahora es una nueva posesión para Asturiano, que tiene que saber aprovechar esta superioridad numérica. La tiene Fede. Fede que juega para Coqui. Coqui que ya línea de fondo busca el tiro directo. Se perdía por afuera, vuelve con todo Lencinas al cambio para que vuelva a ingresar Testón. Y tiene que poder hacer este desgaste Asturiano para lograr el empate. Coqui buscaba el tiro directo. Mazarrón que la sacaba. Se escuchaba el tiro, reclama Mazarrón. El arquero que se lamentaba por haber tocado esa pelota. Los árbitros no vieron esa actitud. Y ahora la pelota la tiene Glorias, que tiene que tener paciencia y hacer que el tiempo corra para que Asturiano no logre el empate, y menos con arquero jugador. Asturiano tiene que subir la presión. Ahí va Juanchi a presionar hasta la línea de fondo a Olivieri. Recuperaba la pelota y paciencia ahora Asturiano. ...1:19 por jugar, tiene que tener paciencia Asturiano. Queda una eternidad para empatar el partido. La pelota la tiene Verdún. Verdún que juega para Fiumara. Fiumara que juega una vez más para Verdún. La mueve de un lado al otro Asturiano. Fiumara para Verdún. Verdún para Fimaria. Coqui que intentaba patear directo. Había mano. Había mano del 8 Hugo Altón. Recién ingresado también en el partido para defender el 5-4. 1-8 resta en el tablero. Tiene que saber usar muy bien esta jugada. Este tiro libre, esta jugada para el conjunto de Asturiano.
La pelota la trabaja Asturiano, la tiene Cantarella que buscaba, la tiene en la baque. Bloqueaba Bravo. Y hay córner para Asturiano. 1-5 por jugar. La juega Coqui, Coqui para Fede, Fede para Juanchi. Juanchi para Fede una vez más. Fede que busca con Lencina, Lencina que intenta conectar con Coqui, sin embargo la recupera, va a descargar con Fede, Fede que busca. ¡Gol! ¡Gol de Asturiano! ¡Gol de Fede Fiumara! Golazo de Asturiano, se encontraba la pelota, falta de 0.54 por jugar. 4-4 en el marcador. Y a falta de 0.54 en el final, empata Asturiano el resultado. Se viene un final hermoso aquí en Vicente López. Paciencia, Asturiano ahora. Y ahora la pelota la tiene Gloria. Se viene un último minuto emocionante aquí en Vicente López. Bravo que juega para el Chirola. El experimentado capitán de Gloria que juega una vez más para Bravo. El habilidoso que toca con el otro habilidoso. No tocaba con Olivieri. Con Vivas, perdón. Olivieri es aquí, Coqui el que va a ser el lateral. Y Coqui juega así, para Vivas. Vivas que busca mano a mano, hay cortina de Olivieri. Perfecto, Coqui reclamando y todo el banco de Asturiano reclamando. 36 segundos para el final. Lencina que jugaba para Coqui. Coqui que plantea el mano a mano. Buscaba con Lencina, recuperaba el Chirola. Sin embargo no lograba conectar con sus jugadores. Verdún que hacía lo propio con Lencina y no lo conseguía tampoco. La tiene Vivas. Lencina que se la saca perfecto. Tiene que intentar el tiro directo. Lencina que tira. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Lencina! Lo grita todo el banco asturiano. Pone la ventaja en el marcador. El 5-4 de Lencina. A tan solo 21 segundos del final. Un final emocionante en Vicente López. Pide minuto, glorias y paciencia al Asturiano que queda una eternidad. Y ahora es el equipo de Tigre el que va a plantear el 5-4 con Olivieri. Un final emocionante aquí en Vicente López. Bueno, parecía haber un problema con la camiseta del arquero jugador. Le recordamos a la gente que lo empató a Asturiano a falta de un minuto, lo pasó a ganar a falta de 20 segundos.
putea a mi vieja! ¿Qué putea a mi vieja, ¿Por qué putea a mi vieja, Toto, Toto. 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 Boludo, no entremos en esa, que ellos van perdiendo, no seas Gil. No seas Gil. Bueno, polémico el final aquí en Vicente López, primero con un problema de una camiseta que no se entendía bien el reglamento, después se ensucia en el final por la polémica. Es un final electrizante aquí en Vicente López, a falta de 20 segundos por el final. Plantea el 5-4 ahora Glorias. Tiene que saber defender a Asturiano, son tan solo 20 minutos, ¿es una eternidad? Sí, es una eternidad, pero tiene que saber defenderlo. Vamos a simplemente callarnos en estos 20 segundos finales, disfrutar de la defensa. Y lo empata entonces Glorias. Lo empata Glorias, le reclama a todo el banco asturiano que entran todos a gritar el gol. Entran todos a la cancha a gritar el gol. Igual que la amarilla que nos sacaron a nosotros. Se pone polémico el final aquí en Vicente López. Y a falta de 11 segundos por el final, lo empata Gloria, 5-5 el partido. Nico. Bueno, polémico el final aquí en Vicente López, empata Gloria, hace falta de 11 segundos para el final. Va a tener una posesión más Asturiano, tiene que saber aprovecharla. La tiene Coqui juega para Marani. Marani que va a plantear mano a mano. Quedan 10 segundos nada más para el final. Bravo la saca afuera. De las últimas jugadas del partido aquí en Vicente López. Un electrizante final, un partido que tuvo de todo. Amarillas, expulsiones, polémicas, golpes, goles. Resultados a favor, resultados en contra. Un partido hermoso aquí en Vicente López que esperemos que termine de la mejor manera posible, siempre con la pelota abajo del pie, siempre con competitividad y siempre con respeto. La deja Verdún, aparece Coqui, le bloqueaban la cortina a Verdún. Es falta, pero parece que no estaba la pelota en juego y por eso no se cobra. Va a tener una vez más Asturiano la oportunidad de esta jugada. Falta de 5 segundos para el final. Es la última para Asturiano. La deja Verdún. Coqui que aparece. Busca el tiro directo. Se le iba por afuera. Y la última va a ser entonces de Glorias. A falta de 4 segundos para el final. Va todo Glorias al campo de Asturiano porque es la última del partido. Saltaba con todo Marani. Y hay una pelota más para Glorias.
Va el 7, Bravo, que tira directo a la Encina que recuperaba y al final Tomá, Gatito. López.